Saludo con gran cariño a la auditoría de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes nos siguen a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. Fíjense que murió mi gran amigo, mi admirado y queridísimo amigo Alejandro Ope. Él, pues, durante años fue una de las voces más influyentes en este país en materia de seguridad. Tuvo un desarrollo muy completo. Fue funcionario público, fue, fíjense, consejero adjunto. Yo ahí lo conocí en presidencia cuando Adolfo Aguilar Sincer, con Raúl Benítez y algunos otros personajes, trataban en ese momento de rearticular el concepto de seguridad nacional en este país. Él ha hecho, pues, contribuciones también muy relevantes en el mundo de la inteligencia. Un hombre, pues, ¿qué le puedo decir? Extraordinario. Ayer todavía chateábamos y, pues, le decía que iba a salir todo muy bien. Un problema cardíaco se ha llevado a este hombre. Usted lo oía en muchos noticieros, además generosísimo, atendía todas las llamadas. Sus columnas en el Universal eran extraordinariamente seguidas. Recuerdo además con enorme cariño que un día hicimos un piloto que se llamaba Balas de Plata sobre temas de seguridad. En fin, muchos años de trabajar juntos y de una amplia estima, simpatía y cariño. Descanse en paz, Alejandro Ope. Le comento que, bueno, pues México es crucial para atender el fenómeno migratorio, dice Salazar. Esto después de que Estados Unidos abrió nuevos centros para tramitar solicitudes de permanencia allá. Recuerda el país del norte, nuestro vecino, que no serán elegibles para acceso a las vías legales aquellos que ingresen violando, en este caso, las leyes migratorias, y serán, bueno, pues expulsados del país. En un momento más platicaremos del tema. La oposición, pues, mantiene tomada la tribuna del Senado. El presidente recibe a los senadores y dice que los opositores, pues, se queden ahí acampando un ratito, que paren el reloj legislativo, y de paso les dijo ya a los senadores de su partido: disuelvan el INAI, pues total nos ahorramos 1,000 millones de pesos y así los podrá gastar el gobierno federal. Hoy muchos datos económicos: el PIB creció 3.9 en el primer trimestre. Hay datos también del informe de finanzas públicas, vamos por debajo de lo que se esperaba, y la deuda respecto al PIB está en 50%, uno de los niveles más altos que hemos tenido en el siglo. Le comento que en este caso hoy se llevó a cabo la Comisión Binacional México-Brasil. En un momento más, una conversación con la embajadora Padovan. Desde las 7 de la mañana llegó gente al Zócalo para oír a Rosalía. En un momento más le echamos un vistazo a cómo está el Zócalo. El avión, el José María Morelos, finalmente ya no está en México. El TP-01 ha sido vendido a Tayikistán, ya no está en territorio nacional. En otros temas, dos inéditos. Fíjese que se anuncia que viene uno de Gabriel García Márquez en agosto, lo tendremos, y un neozelandés descubre un manuscrito de Manuel Vázquez Montalbán que se va a publicar en octubre. Así es que dos novedades en el ámbito editorial muy interesantes. Vamos a una breve pausa, regresamos con la información. Hoy el embajador Salazar emitió un comunicado en el que dice: el presidente Biden y su gobierno están comprometidos con lograr un sistema migratorio ordenado, seguro y humano. El Departamento de Estado y el de Seguridad Nacional anunciaron medidas que se pondrán en marcha en sus fronteras. Dice y reconoce de una manera muy clara que México ha sido un socio crucial para encontrar soluciones, incluyendo abordar las causas fundamentales de la migración. Y hay tres órdenes de idea. Uno, quienes entren a los Estados Unidos violando las leyes migratorias no serán elegibles para el acceso por vías legales, serán expulsados del país, tendrán prohibido volver a los Estados Unidos por lo menos 5 años, por si se ordena su expulsión, y una campaña agresiva contra el tráfico de personas dirigida a las redes criminales. Trabajarán con naciones y gobiernos para lograr soluciones en materia migratoria, por ejemplo, la apertura de centros regionales en Guatemala y Colombia, un acceso ampliado a la oficina de la aplicación de CBP en línea. Los migrantes podrán tener acceso a toda la información para programar una cita y presentarse en un puerto de entrada. Ojalá agilicen esto, porque los Estados Unidos, después de la pandemia, esto es un apunte que hago yo, ya no son lo que eran, o sea, trámite de visa, todo lleva muchísimo tiempo y debe haber alguna explicación burocrática. Pero bueno, si en este caso los trámites de refugio o de petición, en este caso de asilo, o de cualquier otro modelo migratorio o de refugio que se use, tardan tanto, pues Dios guarde la hora. Pero bueno, en este caso dicen que hay un acceso ampliado a esa aplicación.
nuevos procesos de permisos para la reunificación familiar y duplicarán, dice, el número de refugiados provenientes de las Américas. Y el tercer elemento es que trabajarán con los gobiernos de la región para atender las causas de la migración e invertirán en oportunidades económicas de los casi 1.200 millones, o sea, del orden de 1.200 millones de dólares en asistencia humanitaria. Colaborarán con México para que en Honduras y El Salvador se desarrolle el programa Sembrando Vida, y recuerda que la vicepresidenta Harris ha ayudado a asegurar más de 4.200 millones de dólares en compromisos del sector privado para el norte de Centroamérica. Esto es lo que da a conocer Salazar. Vamos ahora con Israel Aldab. Él tiene la crónica en estos días tan solicitada del Senado de la República. Israel, ¿qué novedades tenemos? Leonardo, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas noches. Pues continúa, por lo menos hasta estos momentos, aquí en el Senado de la República, la crisis legislativa, luego de la toma de tribuna por parte del llamado bloque de contención. Desde la tarde de ayer, Leonardo, esto en exigencia para que Morena y sus aliados políticos cumplan su compromiso y se nombre antes del próximo domingo, que concluye el actual periodo ordinario de sesiones del Congreso, al comisionado faltante del Instituto Nacional de Transparencia. Prevalece, Leonardo, esta crisis y no se ve de qué manera pueda solucionarse, ya que esta exigencia o la manera de poner fin a este conflicto entre los legisladores oficialistas y opositores pasa justamente por nombrar al comisionado de este órgano autónomo. Se ve difícil, Leonardo, que esta situación se pueda superar en las próximas horas. ¿Por qué? Pues porque el propio líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, ha reconocido que la designación del comisionado de la INAI es intransitable, así lo dijo. Yo ya agoté las mías, ¿para qué mentirle? Intenté hacerlo, pero yo ya estoy agotado en ese sentido. Si el tema del INAI es intransitable, pues no hay forma de que yo pueda responder positivamente porque el grupo parlamentario ya decidió. Ahí está, Leonardo, lo escuchamos, es intransitable porque su grupo parlamentario ya decidió. Por su parte, el bloque de contención se mantiene firme, por lo menos hasta este momento, Leonardo. Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, pues también justamente refrendó este compromiso de toda la oposición para poder nombrar este comisionado en aras de la transparencia y la rendición de cuentas, y también aprovechó para responderle al presidente López Obrador a las críticas que hizo al órgano de transparencia en la conferencia de prensa mañanera. Ya estuvo bueno que en este país haya o se piense que es el país de un solo hombre. Los retos que acaba de lanzar el presidente de la República son verdaderamente infantiles, dignos de un porro, no del jefe del Estado mexicano. Y fíjate, Leonardo, que en estos momentos lo observamos en las imágenes de nuestro compañero Óscar Jiménez, pues se encuentran ahí en la tribuna el coordinador del PAN, Julen Rementería, la también panista Alejandra Reynoso, Nancy de la Sierra del Grupo Plural, Gustavo Madero, y porque van a dar a conocer pues cuál es la estrategia a seguir justamente esta noche de viernes aquí en el Pleno del Senado. Comentarte, Leonardo, que hace pues también por esta tarde el coordinador del senador de Morena y también presidente de este Senado de la República, Alejandro Aramenta, pues ingresó a este salón de plenos a pesar de que está tomado o estaba tomado por los senadores de oposición, y arropado por sus compañeros de bancada, pues se dio inicio a esta sesión, la cual inmediatamente pues decretó un receso. Vamos a ver y observar. Y se fue al 10º piso, estuvieron en Palacio Nacional, ha sido una jornada muy movida, Israel. Sí, muy movida, Leonardo, sin duda, como tú muy bien lo señalas, esta jornada de viernes aquí en el Senado de la República, como tú lo comentabas, pues desde temprana hora se había listado lo que es una sede alterna, el piso 19 aquí en la Torre de Comisiones del Senado de la República, pero bueno, desde temprana hora se ha impedido el acceso a todas las personas que no sean legisladores, incluso pues se encadenaron las puertas de acceso a estos elevadores que los llevan al piso 14, donde presuntamente
presuntamente pues iban a sesionar, pero como tú muy bien lo señalas, Leonardo, pues se fueron todos los legisladores, incluido el coordinador Ricardo Monreal, quien hace poco más de 2 años pues no era invitado a este Palacio Nacional. Oye, pues Israel, te agradezco mucho la crónica, nos mantenemos pendientes. Por supuesto, Leonardo, muy pendientes. Y el presidente dijo que se queden acampando ahí, así no tienen acceso a sus restaurantes de lujo, con toda ironía. Dijo que paren el reloj legislativo y ahí que se queden unos meses. Y bueno, pues dijo lo siguiente, ya a las claras, que disuelvan el INAI, el jefe del Estado. Mejor dicho, que la desaparezcan y que esa función se le encarguen a la Auditoría Superior de la Federación y que se ahorren 1,000 millones de pesos. Bueno, pues ahí está, se ahorren 1,000 millones y los pueda gastar él, supongo. Voy ahora con el senador Madero del Grupo Plural. Senador, buenas noches. Muy buenas noches, doctor. Un saludarte. Pues le ruego que desde el salón de sesiones nos cuente cómo está viendo esta situación política particular que está viviendo la Cámara Alta. Pues una grave crisis legislativa, un choque de trenes, un rompimiento profundo entre el grupo oficialista que no quiere construir acuerdos, que quiere legislar al vapor, al dictado de un solo hombre, que es el presidente de la República, y que quiere atropellar todas las formas y los procesos legislativos, Leonardo. Y en este sentido, pues me da mucho gusto que el presidente de la República ya admita su intencionalidad que desde el principio ha tenido de debilitar a todos los órganos autónomos constitucionales que le restan poder y que son puntos de equilibrio, entre otros el INE, el INEE, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, la COFESE, o el INAI en este caso, ¿verdad? Entonces, por eso me da mucho gusto que ya lo reconozca, que ya se dejen de simulaciones, ¿verdad? Esto están impidiendo que funcione un órgano constitucional autónomo y por eso pues nosotros tomamos la tribuna para exigir el cumplimiento de nuestra obligación como senadores de nombrar a uno de los, o por lo menos a uno de los tres o a los tres comisionados para que el INAI pueda tener por lo menos para que opere, ¿no? Y le dijimos, cabrón, tú escógelo, el que tú quieras, y ellos escogieron al mejor calificado, pero después votaron en contra de él, 77 votos en contra. Oiga, pues así estamos. ¿Ve alguna salida, alguna forma? En este caso Ricardo Monreal dijo, bueno, pues yo ya intenté construir una salida y literalmente lo desfondaron, ¿no? Con el voto efectivamente de los morenistas. Hoy el presidente los llama a Palacio Nacional. ¿Ve, senador Madero, alguna salida, algún camino a esta situación crítica? Pues lo que se está hablando, que se vayan los senadores de aquí a la sede alterna y se vayan. El Palacio Nacional nos habla de un descaro, que se van a refugiar en la mayoría del presidente, Andrés Manuel López Obrador, y no permiten que funcione el Senado en su pluralidad y cierran filas con su jefe máximo en los peores formas y momentos que significa el orbitar en torno a un poder y que nos neguemos a nosotros mismos cumpliendo nuestras funciones de debatir, dictaminar, discutir, invitar a todos los actores involucrados, Leonardo, en cada uno de los 18 minutos que quieren dictaminar, son de gran trascendencia, desaparecer el CONACYT y militarizarlo, centralizarlo, estatizarlo, pues afecta a todas las comunidades de investigación. Oiga, no ha habido una que no, ingenieros, médicos, la Academia de Investigación Científica, todos en contra, senador. Pues ya sé, lo van a aprobar al vapor, dame el favor, son daños gravísimos. Hoy estaba leyendo que incluso empresas de inversionistas extranjeras están diciendo que no se puede invertir en un país que se legisla al vapor de esta manera tan irresponsable. El tema de desaparecer el INSABI, la financiera del desarrollo rural, la nueva ley de minería, el quitarle los fondos al FONATUR y transferírselos de a Sedena, ¿no? Al ejército, exactamente, ¿verdad? Ponerle, porque sabes que esa va a ser deficitario permanentemente y le quitas incluso a migración, le quitas esos recursos. Son estupideces que está haciendo porque se le acabó el dinero, se le acabó el margen y lo está haciendo de manera muy autoritaria y muy desafiada. Oiga,
Oiga, pues ahí está el informe de finanzas públicas sobre dinero y sí se ve que necesitan sacar de cualquier parte donde ocurra. Pero déjeme terminar con una ironía. Usted que es efectivamente de la familia de los Madero, al presidente le gusta mucho evocar al apóstol de la democracia, pero en estos días recuerda más a Calles que a Madero, ¿no? Pues casi empieza a parecerse más a Huerta. Vaya. En el sentido de querer traicionar a la misma democracia en sí mismo, no el personaje, no asesinar al personaje, pero sí a la democracia. O sea, lo que sí debemos reconocer es que la democracia no la está fortaleciendo, está fortaleciendo el autoritarismo, doctor Curcio, la centralización del poder, el estatismo, la militarización, y estos son justo lo contrario a que Francisco Madero luchó. Francisco Madero quiso el retirar al ejército de la vida pública y regresar a la vida civil, a la democracia. No lo logró porque hubo muchas traiciones, pero en ese sentido se está traicionando el proyecto de Madero en su más profundo anhelo, que es democratizar a nuestro país. Senador, le agradezco mucho el enlace y nos mantenemos pendientes. Gracias. Adiós. El senador Gustavo Madero del Grupo Plural. Bueno, pues ahí está la reflexión de lo que llaman una grave crisis senatorial. Voy ahora con una grave crisis legislativa con la senadora Vázquez Mota del Partido de Acción Nacional. Josefina, senadora, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, doctor, qué gusto me da saludarte. Muy buenas noches. El gusto es todo mío, senadora. Su valoración sobre la situación que hoy se vive en el país, concretamente en la Cámara Alta. Pues verdaderamente sí estamos enfrentando una crisis, yo así lo definiría, doctor Curcio. Primero, porque como ya se ha expresado en estos micrófonos, pues hubo un compromiso y una palabra que no se honró por parte del senador Ricardo Monreal, presidente de esta Junta de Coordinación Política, que tanto el senador Madero, que tuve oportunidad de escuchar, como una servidora, pues participamos en ella junto con otros integrantes del Senado, y yo sí estuve ahí, yo sí estuve en esa mesa donde se hizo ese compromiso, y en ese compromiso se resolvió que incluso en Morena se eligiese a uno de los 3 mejores candidatos que ya se habían evaluado en el Senado de la República, y bueno, pues se puso el nombre de Ricardo Salgado, que incluso estuvo presente en el Senado, para encontrarnos finalmente con una votación en contra de 67 votos de Morena, y nosotros 43 votos del bloque opositor, es decir, un total engaño a la ciudadanía. Y en política como en la vida, doctor Curcio, pues lo que vale es la palabra, y no es que siempre se pueda cumplir, pero vaya, cuando no se puede cumplir uno va y avisa, y en este caso pues no hubo ni aviso ni hubo cumplimiento, y lo que sí ha habido pues es una enorme molestia y reclamo frente a este engaño y a esta mentira, que nos preocupa enormemente, porque más allá de la persona por la que yo tengo aprecio y reconocimiento, nos preguntamos con quién podemos construir acuerdos. Desfondaron la credibilidad de Monreal. Exacto, senadora. Sí, sin duda, y que con quien hablemos y construyamos acuerdos tengamos una respuesta favorable. Entendemos que no son momentos fáciles ni para el país ni en los partidos, pero vaya, los acuerdos en política se honran, y cuando no se pueden honrar se avisa, y en este caso pues nos enteramos cuando ya se habían emitido todos los votos y se había hecho todo este proceso. Me parece que esto lo quiero señalar porque no es menor, y porque es así como empieza todo, pues esta crisis que no ha terminado en el Senado, por el nombramiento de este nuevo comisionado del INAI, que también ya aquí se ha hablado al respecto. Sí. Bueno, esto nos llevó a tomar la tribuna desde el bloque opositor, mantenernos en esta posición y reconocer a este grupo de mujeres extraordinarias de la 3 de 3 y a otros colectivos, como se decía, vinculados a la minería, al INSABI, a este fondo, esta financiera rural, es decir, toda esta destrucción de instituciones que junto con ella, pues, doctor, puso la destrucción de democracia y la destrucción de libertades. Y este grupo de 13-3 durmió en el Senado, nos mantuvimos ahí, nos mantenemos aquí en el Senado, porque este ha sido el compromiso, y en lo que ha terminado, y bueno, no ha terminado esta historia, pero digamos, en lo que vamos de este día,
es que finalmente el grupo mayoritario anuncia su salida de las instalaciones del Senado a de la Palacio. República. Oiga, preguntarle, la palabra se honra y los deberes se cumplen. ¿Es obligación del Senado integrar un órgano autónomo del Estado para permitirle sesionar? En este caso están incumpliendo con una obligación constitucional, senadora. Hombre, doctor Curcio, primero me parece terrible también la señal de que en lugar de ir a sesionar, ¿verdad?, a un recinto que forme parte del Senado de la República, que es como mandata el artículo 46 de nuestro reglamento, pues se vayan directo a Palacio Nacional. Digo, porque es grave, no porque sea Palacio Nacional, es grave porque lo que se anunció por el senador Armenta, que es presidente del Senado, que por cierto quiero recordar algo muy obvio en estos micrófonos, es que no se representa a sí mismo. Es un presidente del Senado que fue avalado por todas las senadoras y senadores. Está representando a una institución. Y en medio de todo, pues este caos, ¿verdad?, el anuncio de que ellos se van de las instalaciones donde está pues el pleno del Senado y se van, pero a Palacio Nacional. Es decir, no se van a esta sede que se mandata en nuestro reglamento a sesionar para justamente pues hacer lo que ellos resuelvan hacer, que como parece ser es muy claro, sacar todo esto sin tener que escuchar a la oposición y a las voces de la ciudadanía, sino hacerlo con sus reglas y con su voluntad. Y hasta el momento, pues aquí estamos en este momento donde ellos se encuentran en Palacio Nacional, que evidentemente... ya les giraron instrucciones, paren el reloj legislativo y supriman el INAI, senadora. Pues la instrucción ya más clara que esta mañana estaba casi imposible, doctor Curcio, pero aquí nunca nos dejamos de sorprender. Nosotros seguimos en esta resistencia democrática. Quiero reconocer a todos los colectivos que nos han acompañado y decir en estos micrófonos que ocupamos que en estas defensas y en esta resistencia nos sumemos muchos, nos sumemos miles, nos sumemos todos aquellos que por encima de los partidos creemos en las libertades y creemos en la democracia. Y cuando lo digo de verdad con absoluta responsabilidad y seriedad, porque esta destrucción inédita de las instituciones, lejos de detenerse, se intensifica cada día. Y advierto, doctor Curcio, que dadas las circunstancias, podemos estar entrando a la etapa de mayor riesgo de esta administración y no a la de un declive en el ejercicio de su poder. Muy bien, pues senadora, le agradezco muchísimo el enlace. Muy buenas noches. Buenas noches, hasta pronto. Luego. La senadora Vázquez Mota, hoy dando también su punto de vista desde el Senado. Y me enlazo ahora con el doctor Ricardo Pasco, uno de los más agudos observadores de la vida pública de este país. Se me cortó la llamada, iba a ir con él en un instante. En un instante vamos, él pues ha hecho un análisis de cómo se está dando esta estrategia, la del retorno del presidente después de su enfermedad, en este ánimo cada vez más polarizador, cada vez más confrontador. Doctor Pasco, buenas noches. Muy buenas noches, doctor Curcio. Qué gusto. Pues le pido por favor que comparta con el auditorio que nos escucha y ve en todo el país su lectura de lo que está ocurriendo en estos momentos en el país, la estrategia gubernamental. Hace un momento comenzábamos que los senadores de la mayoría, pues al no poder sesionar, se fueron a Palacio Nacional, doctor Pasco. Hace muchos años que no se veía algo así en este país. Así es. Yo lo que observo, doctor Curcio, es que el presidente ha regresado a la silla presidencial con la tónica de que ahora sí hay que acabar con esto, hay que acabar con toda la resistencia democrática, hay que acabar con la discusión de la oposición, hay que implementar y avanzar en el proyecto de la 4T para que sea un fenómeno permanente más allá de mi propia gestión y por lo tanto vamos con todo en contra de la oposición. Y esto, doctor Curcio, desde mi punto de vista, tiene todo el tufo de un golpe de Estado. Los golpes de Estado se pueden dar de manera sui generis, es decir, no necesariamente es el clásico militar, pero sí con apoyo de las Fuerzas Armadas,
las decisiones que ha tomado el Congreso fortaleciendo a las Fuerzas Armadas en las últimas 48 horas es una rendición de la política civil a la política militar. Y mi lectura de estos cambios que se han dado es que están ahora abocados a cortejar a los militares como si fueran el futuro del país, entregándoles la economía, un poder económico permanente de una manera insólita, pero al mismo tiempo operando el proyecto político contra la oposición. Creo que vamos a estar viendo a opositores encarcelados en los próximos meses. Creo que esa es la tónica que se está instrumentando en la Ciudad de México, pero también en otras partes del país. Entonces, nos estamos moviendo peligrosa, pero rápidamente, hacia un nuevo tipo de régimen, un régimen cívico-militar que está abonando a la conclusión del sexenio con un desenlace absolutamente imprevisible, porque no es claro ya a estas alturas para mí que en el 24 habrán elecciones, o en todo caso elecciones a modo, doctor Curcio, elecciones simplemente para ratificar un estado de cosas, no elecciones como con la competencia democrática que uno pensaría. Como las que hemos tenido en 97 a la fecha. Miren, pues inquietante, pero muy aguda su lectura, doctor Pasco. Como siempre, muy agradecido con usted. Muchas gracias, doctor. Gracias. Ahí está el punto de vista de un agudo observador de la realidad nacional. Hoy leía algunas de las reflexiones que compartía. Vale la pena que lo siga en Twitter, en sus redes sociales, por supuesto en sus textos, y hoy lo consultamos. Bueno, le comento que hoy se publica también una encuesta. Hace un ratito hablábamos de la del Estado de México. Hoy se publica una encuesta de Buendía y Márquez en el Universal. Si hoy hubiera elecciones aquí en la capital, Morena se llevaría el 45%, el PAN 17%, el PRI, en este caso, el Partido Revolucionario Institucional 9%, el PRD 6%, el Verde Ecologista 3%, Movimiento Ciudadano 3%. La aprobación efectivamente de las autoridades son 45% aprueba mucho al presidente y 21% aprueba algo, 66%, y a Claudia Sheinbaum 64%. La reprobación está en 31%, igualito en los dos niveles de gobierno. Esto es lo que publica hoy Buendía y Márquez en El Universal. Andrea Meraz, te saludo. Hola, doctor, muy buenas noches. 7 minutos de concierto llevamos aquí de Rosalía en la plancha de Zócalo capitalino. Y bueno, si puedes escuchar a través del teléfono, prácticamente los ánimos están aquí a flor de piel con la salida de la Española. Ya se me fue Andrea. Bueno, pues, a ver. Te me estás yendo, mi querida Andrea. Bueno, a ver si me pueden arreglar un poquito la comunicación. Y bueno, esta española, yo supongo que a esta no le van a pedir perdón, ¿no? Más bien ella dirá, pues vengo aquí a encantar. Fíjese que desde las 7 de la mañana estaba efectivamente, bueno, pues la gente llegando ahí al Zócalo capitalino. Andrea, a ver si tenemos suerte. Pues doctor, le platicaba que hace 7 minutos comenzó este concierto en el Zócalo capitalino. Van 3 canciones que Rosalía deleite, con esto deleite a los mexicanos, a los fans que llegaron incluso un día antes en esas casas de campaña, y que a las 7 de la mañana comenzaron a ingresar hasta el escenario principal, donde ya está presentando. Hay prácticamente saldo blanco en la primer cuadro de la Ciudad de México. Estas pantallas colocadas alrededor de lo que es las avenidas principales de la Plaza de la Constitución, están siendo prácticamente abarrotadas, doctor, porque es un gran concierto que se está presentando esta noche. Y la temperatura está muy agradable, ¿no? Andrea, que disfrutes el concierto, cuídate. Hasta luego, doctor, muy buenas noches.
Gracias. Breve pausa en un instante, la conversación que tuve con la embajadora Padován, también una conversación con el doctor Córdoba Villalobos. Volvemos. La información nos enlazamos ahora con el doctor Córdoba, usted lo recuerda, él fue el secretario de Salud, más le tocó la pandemia esta la epidemia del H1N1, hombre con una larga experiencia en materia de política de salud. Doctor, ¿cómo está? Muy bien, Leonardo, con el gusto de saludarte. Yo espero que tú estés también muy bien. Sí, oiga, pues supongo que no es ningún consuelo intelectual haber dicho, se los dijimos varios secretarios de salud, les dijeron que el camino del INSABI era un camino erróneo, doctor. ¿Qué lectura hace de lo que ha ocurrido? Y sobre todo, pues nos encantaría que compartiera con el auditorio hacia dónde debería idealmente moverse el sistema de salud de este país. Primero es la crónica de una muerte anunciada, porque hicieron un entuerto de lo que era una ley perfectamente bien diseñada, que era la del Seguro Popular, y en donde había muchos cabos sueltos. Y era evidente que esto no iba a funcionar bien porque la entrega de los recursos dependía de muchos factores no objetivos. Entonces empezó a haber falta de recursos y progresivamente, de acuerdo con las últimas estadísticas de México Evalúa, la inversión, sobre todo el Fondo de Gastos Catastróficos que el Seguro Popular llegó a tener de 100,000 millones de pesos, pues ya no se invertía en apoyar a las mujeres con cáncer o a los niños con cáncer o a los hombres con cáncer de próstata, en fin, y empezó a haber una falta de atención para este grupo poblacional, que es el grupo de los más pobres, los más necesitados, y que sí estaba explícito en el Seguro Popular y que fue creciendo y que se aplicaba continuamente. Esto se fue bajando, y también lo que se invertía en infraestructura también fue bajando. Entonces así no era posible poder ir resolviendo las necesidades de tantos ciudadanos nadavientes que al no tener IMSS ni ISSSTE se encuentran por un lado en pobreza y por otro lado pues condenados a veces a morir porque no tienen acceso a hospitales de buen nivel o a los medicamentos. Y por otro lado el arreglo que se está usando o que se acaba de anunciar que pasa a ser de IMSS y Bienestar, es una pena pensar que se pudiera echar a perder algo que ha funcionado bien para el primer nivel de atención, como es el IMSS y Bienestar, para los trabajadores formales. Entonces, si ahí le van a inyectar, como ya se ha dicho, a lo mejor 24 millones de derechohabientes, con un presupuesto que para este año de 2023 se redujo en un 15%, no sé cómo le van a hacer, porque Oiga, primero no va a alcanzar. Usted también ha sido secretario de alguna entidad federativa, que transfieran las capacidades que las entidades federativas tienen, esto que han llamado federalizar. Entiendo que Nayarit, la capital, ya han accedido a entrar ese modelo. ¿No resuelve el problema, doctor Córdoba? Yo creo que no, porque la asignación de recursos que tienen los estados ahora es mucho menor. Entonces no alcanza. Y insisto, sobre todo ya para lo que es medicina de segundo y tercer nivel. Es posible que con una buena gestión pueda hacer la medicina de atención primaria. Que eso no es malo, porque es lo que debemos de reforzar, pero dejas afuera a un 20% de la población o más que tiene problemas de atención o necesidades de atención secundaria o terciaria, que es lo más caro. Oiga, ¿se puede decir así en términos sintéticos que de Soberón a Narro, pasando naturalmente por usted, tuvimos una sucesión de secretarios de salud, de gobiernos de diversos partidos políticos? Se había articulado así como una política de Estado, y en este caso, con las variaciones que ha tenido esta administración, se rompió esa política. ¿Sería deseable volver a ese consenso pues pluripartidista, consenso de Estado que se había forjado en el país antes del INSABI, doctor Córdoba? Por supuesto, Leonardo, yo siempre lo dije, la Secretaría de Salud y el área de salud había sido un área no politizada, un área en donde el gobierno podía ser de un partido o después de otro partido y se daba continuidad. Acciones que el maestro Soberón arrancó después con el doctor Cumate, en fin, con Julio Frenk, les fuimos dando continuidad y esto se fue reforzando. Por supuesto que todo es perfectible, pero no es para cambiarlo de la noche a la mañana por querer quitar lo que han hecho los anteriores, sobre todo cuando estaba bien hecho. Entonces yo creo que fue un error el haber hecho esto así, y mejor hubiera sido
perfeccionar o corregir aquellas deficiencias del Seguro Popular y ojalá se tenga ahora ya una política de Estado, ¿sí? Con el consenso de las diferentes visiones, pero para el mejor uso de los recursos que de por sí son muy insuficientes. Cuando quieres comparar México con Dinamarca, pues no somos comparables. Dinamarca invierte casi 11 puntos de PIB y de ahí el 85% es público. Y aquí en México se invierte de recurso público 2.8 puntos del PIB. Entonces, tenemos que tener la misma capacidad económica para poder realmente competir o llegar a ser como un país así. Hay que ser muy objetivos. Ya. Oiga, pues veremos, por supuesto, cómo se empieza a dar la discusión en un plano más amplio. Y le pregunto, ¿las entidades federativas deberían ser más proactivas en plantear, digamos, ideas alternas, dado que el Congreso pues aprobó y desaprobó, desapareció el INSABI? Es decir, ¿deberían jugar un papel más activo las entidades federativas en el diseño de la política de salud? Yo creo que sí, también, porque ha resultado, y también eso, pues, me parece que no está bien, cuando les dijeron, es que nosotros podemos manejar la salud de tu estado. Oigan, no, si la federalización fue un avance, vigílenos que ejerzamos bien los recursos, pero denos los recursos porque nosotros sabemos en dónde están las necesidades y lo aplicaremos correctamente. De otra forma, bueno, pues ahí ustedes se encargan y ya nomás a ver si me entregan buenas cuentas. No puede ser así. Cierto, está como de pensamiento, Michael. Doctor Córdoba, le agradezco mucho el tiempo que ha estado esta noche con nosotros. A ti, Leonardo, es un placer siempre acompañarte en tu programa. Bueno, y nos vamos. Antes quiero decirle que encontraron un inédito de Manolo Vázquez Montalbán, el creador de Pepe Carballo, ¿se acuerdan de aquel inolvidable detective? Pues resulta que en las cajas, su archivo, un investigador de una universidad en Nueva Zelanda, mire que hay que ir lejos, a los mares del sur, una novela de Vázquez Montalbán, para hacer este hallazgo. En los próximos meses veremos este inédito de Manolo Vázquez Montalbán, gran y entrañable escritor. Con esto nos vamos. Yo soy Leonardo Curcio. A nombre de todo el equipo le agradezco su preferencia. Disfrute usted el fin de semana largo. Disfrute a la familia. Nos vemos el lunes con toda la información y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.